vamos a comenzar con lo que sería entre esos ejercicios pendientes o matraca extra para el control. Así que veamos, partamos al tiro nomás. El primer problema va a ser lo siguiente. Me pide mostrar que un medio del seno de x secante al cuadrado de x medios más coseno de x tangente de x medios menos el seno de x es igual a 0. ¿Qué hacemos? Partimos del lado que tiene mayor información. Lo primero pasamos todo a seno y coseno porque la vida es mejor así. Entonces nos queda un medio de seno de x. Esto es 1 partido en coseno cuadrado de x medios más coseno de x. La tangente va a ser seno de x medios dividido en coseno de x medios menos seno de x. Acá vamos a ocupar entonces un cambio de variable para poder eliminar lo que sería el x medios, que nos molesta en cierto sentido. No tenemos propiedades para x medios directamente, pero sí para ángulo doble. Entonces vemos eso más evidente y esto va a ser x igual a 2 alfa. La idea es, la intuición por atrás, eliminar ese x medio. Entonces, como un cambio de variable sigue siendo equivalente, se siguen recorriendo los mismos ángulos y nos queda seno de 2 alfa, 1 dividido en coseno cuadrado de alfa más coseno de 2 alfa en seno de alfa dividido en coseno de alfa menos seno de 2 alfa. Netamente para ver el problema de mejor manera, lo cual nos va a quedar lo siguiente. Luego el seno del ángulo doble ya lo conocemos, es un medio por 2 veces seno de x coseno de x, perdón, de alfa, seno de alfa coseno de alfa, dividido en coseno cuadrado de alfa más coseno del ángulo medio va a ser, o sea, el doble, va a ser coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa por el seno de alfa dividido en coseno de alfa menos seno de 2 alfa. Lo cual nos va a dar igual. El igual a 0 no lo vamos a ir trasladando porque es lo que queremos probar. Así que ahí sí, trabajamos a través de pura igualdad. Después, bueno, este coseno se nos va con esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá nos va a quedar una tangente. El seno partido en coseno de una tangente. Y acá también tenemos una tangente. Entonces vamos a factorizar y esto nos va a quedar tangente de alfa factor de 1 más coseno cuadrado menos seno cuadrado. Voy a colocarlo de esa manera para colocarlo más rápido. Menos seno de 2 alfa. Todo esto respecto a alfa. Y nos damos cuenta que este 1 lo podemos escribir como de buena manera. Esto va a ser tangente de alfa, seno cuadrado más coseno cuadrado menos seno cuadrado menos seno de 2 alfa. Luego esto de acá se va este con este. Me queda 2 veces esto. Y nos quedaría entonces como 2 veces coseno cuadrado de alfa dividido en tangente. Este que tangente va a ser lo mismo, perdón, por tangente que va a ser seno de alfa dividido en coseno de alfa. Luego esto se va con 1, nos va a quedar 2 veces coseno seno menos seno de 2 alfa. Pero nos damos cuenta que esto es lo mismo que el ángulo doble, entonces esto es seno de 2 alfa y esto es menos seno de 2 alfa, lo cual es igual a 0, que es exactamente lo que nos pedía. Primer problema listo, vamos al siguiente. Ya. El siguiente problema va a ser, vamos a estudiar la siguiente función. La función va a ser f de x igual a coseno cuadrado de x. Luego, lo que sabemos de esta función, entonces, de esta función, nosotros sabemos que el coseno es par. Nosotros sabemos que si el coseno de x es una función par, entonces el coseno de x es igual al coseno de menos x.
Pero bueno, vamos a notar entonces que la función que nos entregan coseno de x cuadrado es igual a coseno de x por coseno de x. Pero ocupando esta igualdad acá arriba, nos va a entregar que es igual a coseno de menos x, coseno de menos x, lo cual es igual a coseno cuadrado menos x, lo cual es igual a f de menos x. Entonces la función f de x es par. Esto lo vamos a ocupar en cierto sentido. Nos interesa ahora el comportamiento, solo lo que va a pasar por la derecha, y luego lo que va a pasar por la izquierda va a ser totalmente lo contrario respecto a su crecimiento. Entonces con eso podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que sabemos que el coseno de x es decreciente. Decreciente. En cierto intervalo. Voy a tomarlo en realidad en ese intervalo. Aquí es decreciente. En 0 pi medios es decreciente. Luego, con eso, yo puedo caracterizarlo el crecimiento como f de x2 menos f de x1 va a ser menor que 0 para un x2 menor o igual a un x1 menor o igual a un x2. Ahora, esto me da una equivalencia, es que f de x2 es menor que f de x1, pasando uno para el otro lado. Luego, el argumento es el siguiente. Como la evaluación de este intervalo, o sea, la imagen de este intervalo siempre es positiva, o sea, la evaluación de 0 pi medios de f siempre es positiva, y defino la función elevada al cuadrado. Voy a definir una función arbitraria desde R hacia R, es de R más en realidad, porque sabemos que es positivo, a R más. G de x va a ser elevar al cuadrado. La composición de función, en este caso, de elevar al cuadrado con el coseno, nos va a cumplir que va a comportarse bien. Entonces además sabemos que g de x es biyectiva en ese intervalo y creciente. Luego una función decreciente compuesta con una función creciente nos va a dar una función decreciente. Entonces esto es para todo x perteneciente a R+. Sabemos que se va a cumplir de esta forma. Y esto va a pasar en particular para 0,1, que es los intervalos que es donde vamos a trabajar el seno, el coseno en este caso. Ahora, bueno, entonces, ¿qué nos permite? Básicamente este argumento azul que colocamos recién nos va a decir que f de x2 al cuadrado menos f de x1, perdón, es menor que f de x1 al cuadrado. Teníamos en la parte anterior esto, sin los cuadrados, pero lo que nos dice esto es que la función coseno es positiva y además le va al cuadrado una función creciente. Por lo tanto, se va a preservar bajo la desigualdad. Esto es equivalente a decir que el coseno cuadrado de x2 menos coseno cuadrado de x1 es menor que 0. Lo cual es exactamente lo mismo que hablar del crecimiento de la función f directamente. Ojo que aquí pusimos como f igual f al cuadrado, pero nos referíamos como al f igual coseno. Entonces, si quieren le vamos a poner barra para que sea como más ordenado. F barra, F barra, F barra, F barra, F barra de x igual coseno de x. Entonces cuando nos referimos acá al f, es realmente el f, nuestro f barra al cuadrado, ¿cierto? Ahí se puede, creo que, entender de mejor manera y no se presta para confusiones. Por lo tanto, esta equivalencia de acá nos entrega que la función es decreciente, porque nos está entregando esto al final. Y esto es el f barra al cuadrado es lo mismo que f. Entonces, sabemos que el coseno de x al cuadrado como función al cuadrado es igual a f de x, es decreciente. Si x pertenece a 0 pi medios, que es el intervalo donde es positivo el coseno. Veamos qué pasa con los límites superiores y exteriores, solamente para estudiarlo. El f de 0 va a ser coseno de 0 al cuadrado, lo cual es 0. El f de 1 va a ser coseno de pi medios. De pi medios va a ser coseno de pi medios
al cuadrado, lo cual es 0 al cuadrado y nos da exactamente lo mismo. Por lo cual, lo que nos está diciendo primero es que es una función al cuadrado, es un coseno al cuadrado de x, lo cual es mayor o igual que 0, por solamente ser algo al cuadrado, ¿cierto? Ahora, también nos dice que cuando parte en 0, está en 0. Eh, Cuando parte de 0 está en 0. Esta es la función coseno que nosotros conocemos, la normal. Con un periodo, estos pi medios, con el periodo 2pi, todo bien. Pero la nueva función que estamos trabajando ahora va a comportarse de otra manera. Y eso es lo que tenemos que en realidad entender. Perdón, aquí me equivoqué. Coseno de 0 es en realidad 1 al cuadrado. Y si se dan cuenta, la nueva función que vamos a trabajar va a ser algo que al partir del dominio parte del 1 y baja al 0. Y hace que una función decreciente, y como estaba hablando de funciones sinusoidales, va a tener sentido que sea una función más o menos así. Bueno, el otro estudio que vamos a hacer es de la siguiente función. Y luego va a tener una relación con lo que acabamos de concluir del coseno cuadrado. El siguiente estudio que vamos a hacer va a ser la función f de x igual a 1 más coseno de 2x dividido en 2. Esto ya lo entendemos bien. Voy a tomar la función coseno de x original, pero después la voy a ponderar por 2, lo cual va a hacer algo contrario, ya que le hago algo directamente al x, o sea que voy a achicarla en el eje. Si estoy de 0 a pi, después de colocar el 2x va a quedar de 0 a pi medios, para que se entienda, se achica el eje x a la mitad, dado que hago lo contrario, de que le hago algo directamente al x. Luego le sumo 1. Ahí lo puedo ver de dos formas. Yo lo puedo ver, me gusta mejor verlo así. Entonces luego achico la función a la mitad, o sea que si voy de 0 a 1, 0, 1 en 0, 1 en imagen, voy a quedar entre 0 y 1 medio ahora. Luego de achicar esa imagen a la mitad, y luego me dice que le subo un medio, entonces en vez de quedar entre el coseno de x, sabíamos que estaba entre menos 1 y 1. Después de achicarlo a la mitad, coseno de x por un medio, va a quedar en menos un medio, un medio. Y después de eso, al sumarle 1, que es esta expresión de acá, al sumarle un medio, perdón, va a quedar entre 0 y 1. Eso es la intuición por detrás. Como vemos esto, un poco más formal, veámoslo acá. Digamos que el coseno de x es igual a esta función. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Esto es pi medio. Guardemos ese punto. Luego lo siguiente va a ser coseno de 2x, lo cual que ya habíamos dicho que le iba a hacer. La va a achicar en cierto sentido, así que vamos a tener la misma forma, pero con distintos puntos. Esto en vez de ser pi medio va a ser pi cuartos. Pi cuartos. Nada más que eso, sigue estando entre 1 y menos 1, como el coseno original. Luego la siguiente va a ser lo siguiente, va a ser, bueno, lo que voy a hacer va a ser coseno de 2x dividido en 2, o sea que lo que voy a hacer va a ser tener la misma forma que tenía antes, perdón, no me quedó bien, tener la misma forma que me quedó antes, solo que ahora voy en un intervalo más pequeño, entre menos un medio, perdón, entre un medio y menos un medio, y este sigue siendo pi cuartos. Y el último término nos va a quedar un medio más un medio de coseno de 2x, lo cual va a hacer sumarle un medio, entonces todo va a subir y nos damos cuenta que esto va a quedar algo del estilo así. Donde ese punto que hayamos sacado es el pi cuartos que conocíamos y este punto de acá va a ser pi medios. Porque en un comienzo era pi, esto era pi medios, en un comienzo esto era pi, pero se achicó a la mitad el dominio, por lo tanto nos queda en pi medios. Y llegamos un poco a la expresión de acá. Y bueno, en realidad lo que queríamos ocupar acá se puede concluir que coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x dividiendo, y eso en realidad es una propiedad. La propiedad vas a trabajar el lado derecho, trabajarlo como seno cuadrado más coseno cuadrado. El coseno del ángulo doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado dividido en 2. Esto se va con esto, me queda 2 veces coseno cuadrado dividido en 2 igual a coseno cuadrado de x.
Por eso es exactamente lo mismo, por eso se comportan exactamente igual, pero estudiamos ambas funciones por derecha y por izquierda, me refiero al coseno cuadrado y a 1 más coseno de x medios aparte y nos da el mismo resultado. Vamos con la matraca, sigamos con el problema. Vamos ahora a un poco de supremo, ¿ok? Este es un problema un poquito más asequible en cierto sentido, pero está dentro de los propuestos de supremo. El propuesto de supremo que tengo es el siguiente. Voy a poner el enunciado acá. Me dice sea A, B subconjunto de R, conjuntos no vacíos y acotados, A subconjunto de B. Entonces el ínfimo de B menor o igual al ínfimo de A menor o igual al supremo de A menor o igual al supremo de B. Una cuádruple de desigualdad. Seguramente se trabaja con caso. Vamos a ver que esto es mayor que esto para cualquier conjunto A y B. Esto es mayor que esto para cualquier conjunto A. Y luego tenemos que probar esto y esto. Y luego tenemos que probar esto y tenemos la transitividad. ¿Ok? Entonces, veamos qué podemos hacer todo lo demás. Primero, notemos que A subconjunto de B, ambos acotados. Por lo tanto, existe supremo e ínfimo de cada uno, de A y B, respectivamente. Tengo la existencia y me voy a afirmar de eso como de buena manera. Luego veamos lo siguiente. Dado ambos acotados y A, B no vacío también. Ahí estoy ocupando axioma del supremo por si acaso. Luego veamos cómo prosigue esto de manera formal. Sea A perteneciente a A. Lo que quiero probar ahora es cómo se comporta los supremos primero. Entonces voy a trabajar algo de manera general y luego vamos a ver las propiedades dentro de la desigualdad, que son las cosas que podríamos probar. Entonces veamos qué podemos hacer y cómo lo vamos a concluir. La primera parte entonces vamos a darnos una en A. Eso quiere decir que entonces el A va a estar controlado entre supremo de A y menor o igual al ínfimo de A. Ambos están bien definidos, pues A es no vacío y acotado. Y con esto, bueno, tenemos por transitividad una de las primeras desigualdades que quería probar, que es la de el supremo se comporta bien para lo que yo quiero. Esto lo vamos a poner en ecuación 1 y vemos, bueno, análogamente sea B en B, entonces el ínfimo de B va a ser menor o igual a B, menor o igual al supremo de B. Lo cual por transitividad nos va a entregar el ínfimo de A es menor o igual al supremo de B. Ahora, bueno, notemos lo siguiente. Yo cuando hablo de supremo, cuando hablo de supremo o ínfimo, tengo una caracterización de lo que sería el supremo. Para supremo o ínfimo, cualquiera de los dos tiene una caracterización, o sea que algo que lo escribe que de forma equivalente. Y esto es lo siguiente. Esto es para todo epsilon mayor que 0 existe un A perteneciente al conjunto que estoy hablando, tal que el supremo menos ese epsilon es menor a A. A esta propiedad la voy a llamar propiedad sandía, la cual sería algo así: verde, rojo y puntito negro. Ya, propiedad sandía, y la vamos a ocupar en un ratito más. Entonces, ¿qué nos queda acá? Lo que quiero probar, por cierto, esta desigualdad acá la vamos a poner 2, porque otra desigualdad que tenemos. Quiero probar que el supremo de A
es menor o igual al supremo de B. Bueno, esto es equivalente al tiro a que el supremo de A menos el supremo de B cumpla algo. Es pasar restando esto menor o igual a 0. Pero esto es una proposición lógica con un valor de verdad. Voy a asumirla por contradicción. Entonces yo voy a asumir esto, que es esto por contradicción, y voy a llegar a un absurdo. Esa es la idea. Entonces, asumir por contradicción ¿qué ocurre esto? Suponiendo eso, por propiedad sandía, tenemos que esto se cumple para cualquier epsilon. Entonces, ¿qué pasa? Si la propiedad sandía, o sea, para todo epsilon mayor que 0, existe un A perteneciente al A, tal que el supremo de A menos A, supremo, aquí me faltó supremo de A, por si acaso, supremo de A, menos el epsilon, sea menor al elemento A, ¿cierto? Ok. Esta es la caracterización. Vamos a reemplazarla ahora. Y como es para todo epsilon positivo, y yo definí esto, entonces puedo definir esto como epsilon y trabajarlo. Entonces vamos a decir epsilon igual a supremo de A menos supremo de B. Con eso nos damos cuenta de lo siguiente. Reemplazando nos va a quedar que supremo de A menos supremo de A menos supremo de B. Y lo que nos va a pasar acá, que esto es menor que A. Ahora este se va con este y nos va a quedar menos con menos más supremo de B menor a A. ¿Cierto? Pero bueno, ¿qué sabemos nosotros? Que A es subconjunto de B. Por lo tanto, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ahora con esto, ¿qué me dice esto? Yo sé que va a pasar algo ahora con respecto a la inclusión. Y nos queda que el supremo de B es más chico que A. Pero cuando yo digo A pertenece a A, entonces el A pertenece a B. Estoy diciendo que el supremo de B es más chico con un elemento que pertenece a él. Esto de acá es una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque asumí supremo de A menos supremo de B mayor a 0. Por lo tanto, como hay una contradicción con eso, tengo que hacer totalmente lo contrario. Y lo que me decían era probar que era menor o igual. Y ahí tengo otra desigualdad. Entonces, lo que probé ahora, gracias a la contradicción, lo que probé ahora es que supremo de B es mayor o igual, perdón, supremo de A es menor o igual a supremo de B. Esto es lo que probé ahora. Ahora, esto me va a poner en ecuación 3. Análogo para el ínfimo. ¿Cómo quedaría? Análogo el ínfimo. El ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Entonces, bueno, definimos el epsilon igual al ínfimo de B menos el ínfimo de A. Y con esto, ocupando la caracterización del ínfimo, va a ser para todo epsilon mayor de 0. Contradicción, por ejemplo, esto es lo que supongo como contradicción. Entonces aquí que para todo epsilon mayor que 0 existe un A perteneciente a A, tal que el ínfimo más un poquito, el ínfimo de A más un poquito es mayor que el A. Bueno, vamos a decir epsilon igual a esto, entonces nos va a quedar como el ínfimo de A más el ínfimo de B menos el ínfimo de A. Mayor a, esto es el ínfimo
de B nomás, y esto es mayor a A, estoy diciendo lo siguiente, que el ínfimo es más grande que un elemento del conjunto. ¿Por qué en el conjunto? Porque A pertenece a A, entonces A pertenece a B. Y esto de acá es una contradicción, porque el ínfimo no puede ser más grande que el elemento del conjunto. Entonces esto es una contradicción, y estaríamos listos con esta parte, porque esto nos va a ayudar a concluir entonces que lo que supusimos estaba mal. Por lo tanto, con eso puedo decir que el ínfimo de B va a ser menor o igual al ínfimo de A. Ya teniendo esto en cuenta, podemos juntar todo lo que hemos probado. Esta es la otra desigualdad y nos damos cuenta de algo. La desigualdad era la siguiente. Era esta desigualdad, pero que el supremo de B sea mayor al ínfimo de B, ya lo tenemos. Que el supremo de A sea mayor al ínfimo de A, ya lo tenemos. Que el supremo de B sea mayor al supremo de A, ya lo tenemos. Que el ínfimo de A sea mayor al supremo de B, ya lo tenemos. Ahora por transitividad vamos a poder armar todo esto y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, con esta parte, se termina el ejercicio. Continuamos con un problema de geometría, porque la geometría aparece en todas estas pinches pruebas. Triángulo cualquiera, alfa, beta, gamma, lados contrarios, A, B, C, lados contrarios, A, B, C, y lo de siempre. Queremos por demostrar que si alfa es igual a 2 beta, entonces el A cuadrado igual a B por B más C. Bueno, esto vamos a ocupar teorema del coseno por el hecho de que tengo un A cuadrado, la intuición me va a decir eso, y también puede que tenga que ocupar teorema del seno porque tengo cosas de ángulos. Entonces esa va a ser la intuición por detrás, nos va a dar en realidad un teorema del coseno y un teorema del seno. La intuición me dice apenas de antemano un teorema del coseno, pero como me dice un alfa igual a beta, voy a tener que relacionar los ángulos. ¿Y cómo relaciono los ángulos? Con teorema del seno. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Nos preguntan entonces si pasa esto, entonces esto. Me agarro a este lado y lo voy a probar para allá. El teorema del coseno que vamos a ocupar debe ser el pertinente. Este lo vi en clases, pero no fueron todas, así que prefiero grabarlo por lo mismo. Ahora, démonos cuenta de un par de cositas. Corte precisa. Por cierto, fecha de este control, 2017, primer semestre. Por otra parte, también salió el 2014. Bueno, ¿qué nos dice el teorema? Que nos dice que sea alfa igual a beta. Alfa igual a beta, bueno, una relación directa que es seno de alfa igual a seno de, perdón, alfa igual a 2 beta, seno de 2 beta. Pero nosotros sabemos que esto es 2 veces seno de alfa coseno de, perdón, seno de beta, coseno de beta. Sabemos eso, ¿cierto? Lo cual nos va a entregar cierta relación que vamos a ocupar. Ahora, alfa, alfa, beta, distinto de cero para poder dividir bien y que un triángulo. No tiene sentido que no tenga ángulo. ¿Ya? Luego, ¿qué sabemos nosotros? Por propiedad de teorema del seno, porteo del seno, porteo del seno, sabemos entonces que A, perdón, que seno de beta dividido en B es lo mismo que seno de alfa dividido en A. Bueno, también sabemos, ahora por otra parte, que esto va a ser equivalente a lo siguiente. A partido en B es igual a seno de alfa dividido en seno de beta. Luego de eso, vamos a ocupar la propiedad que teníamos acá, pues, que la vamos a poner por propiedad estrellita. Vamos a ocupar estrellita de alguna forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Podemos reemplazar esto. Vamos a reemplazarlo y vemos cómo nos va a quedar esta parte de acá. Al reemplazarlo, nos damos cuenta de lo siguiente. A partido en B, lo que ya teníamos, el seno de alfa lo voy a reemplazar, pues eso es lo que despejé arriba. Y seno de alfa es 2 veces seno de B, coseno de B, y esto está dividido en seno de B, de beta. Entonces se van, como son distintos de cero, los ángulos son distintos de cero, implica que el seno es distinto de cero, todo bien, todo correcto. Me quedaría entonces que el A partido en B va a ser igual a coseno de beta por 2. Una vez con esto, nos damos cuenta que, bueno, tenemos esta relación que nos entrega una ecuación
con a y b y beta, nos falta ocupar un teorema del coseno para poder armarte el término al cuadrado que me están preguntando. Y aquí cosa importante, me están preguntando por una cuadrado. Yo diría, bueno, ocupemos entonces el teorema del coseno. El teorema del coseno que nos dice una cuadrado. El teorema del coseno que nos habla de una cuadrado es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de alfa. Pero me están preguntando por una cuadrado. Yo armé la ecuación con una cuadrado. Bacán. ¿Pero qué es el coseno de alfa? No tengo idea. La ecuación que me entregaron recién me entrega un coseno de beta. Entonces me hace mucho sentido el hecho de que yo arme esto como a cuadrado más c cuadrado, ocupe otra versión del teorema del coseno, pero esta vez, esta versión sí me entrega una relación que yo conozco. Yo conozco cómo se comporta el coseno de beta en términos de a y b, porque me lo estaba dando la ecuación que despejamos arriba. Entonces, por eso esta es la mala ecuación y por eso esta es la buena ecuación. Esa es una noción que hay que entregar. De hecho, lo más enredado de esta parte era ocupar el pie en el teorema del coseno conveniente. Y nos damos cuenta de que en realidad nos sirve más el segundo, porque no sabemos quién cresta es coseno de alfa. Entonces, esta no la vamos a ocupar y vamos a ocupar esta. Better plan. Entonces, ahora, ocupando la segunda, esto 1, ponle 2, ocupando 2, nos damos cuenta que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac. ¿Cuánto vale coseno de beta? Despejemos acá arriba, pues no, sería a partido en b dividido en 2. Entonces sería a dividido en b, dividido en 2 veces b, ¿cierto? Pasé dividiendo el 2 para allá, ¿cierto? Entonces nos queda esto de acá. Bueno, ordenemos esto y queremos despejar el a cuadrado. ¿Qué nos queda ahora? Nos va a quedar como b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a cuadrado c partido en 2b. Bueno, el 2 con el 2 se me van, así que los puedo eliminar. Menos esto de acá. Tirado todo para el lado izquierdo, lo que no tenga a cuadrado, y el lado derecho factorizo por a cuadrado. Me va a quedar entonces b cuadrado menos c cuadrado igual a cuadrado factor de 1 menos c partido en b. Bueno, nosotros sabemos sumar fracciones, entonces esto de acá va a ser igual a equivalente a decir que b cuadrado menos c cuadrado es igual a cuadrado por, voy a ponerlo más bajito, por, déjenme escribir esto, ¿no? B cuadrado menos c cuadrado igual a cuadrado por b menos c dividido en b, ¿cierto? Pero bueno, esto es una diferencia de cuadrado. Entonces esta diferencia de cuadrado en realidad yo la puedo escribir como b menos c y b más c. Se me va este con este y arriba acá me queda me va a quedar entonces un b más c igual a cuadrado partido en b, paso el b para allá, cuadrado partido en b, entonces ay, esperen, es que quiero que se vea, ahí sí, nos quedaría como b por b más c igual a cuadrado, que es exactamente la ecuación que me pedían, y listo. Aquí la parte importante era ocupar el buen teorema del coseno y darnos cuenta que el teorema del seno nos daba una relación, ocupando las propiedades que nos entregaban. Problema clásico de tipo control, espero que le haya servido. Siguiente problema, porque no una hora para estar produciendo, tenemos un triangulote que nos dice lo siguiente. Nos dice que, bueno, tenemos un par de divisiones y nos entrega un par de ángulos, nos entrega un par de información. Esto es A, esto es B, perdón, esto es C, esto es B, esto es D, esto es E. Nos dice, bueno, este lado es B, este lado es A, este lado es alfa, esto es beta. No sé por qué no corresponde eso, pero es información nomás. Esto es gamma, esto es delta, esto es H como lado, esto es X y este lado es D. El lado es D, ¿ok? Pero no se nos da mucho mi D. Eso es una D, ¿ok? Bueno, primera parte, nos da esto. Primero lo que nos pide el problema es bien específico respecto a sus cosas, así que no hay problema con eso. Pero de antemano lo que yo entiendo es que los ángulos son todos información, así que lo vamos a ocupar. Y hay ciertos lados que son información. Entonces, haciendo la corta, es como D. Primera parte es D en términos de alfa, beta y A. Y basta darnos cuenta de que este ángulo, ese lado, vamos a hacerlo con nuestro triángulo nomás, y nos basta. Y bueno, que tenemos relación de teorema del seno,
por teoseno, que nos dice, lado dividido en seno del ángulo va a ser correspondiente o el cociente va a tener la misma razón que a dividido en seno de b. Entonces vamos a ocupar esa información y nos va a quedar que seno de beta dividido en a, o sea, seno de beta dividido en a, ángulo, lado, va a ser igual a el seno de alfa dividido en d. Y con esto despejamos d y nos queda que d es igual a seno de alfa dividido en seno de beta por a. Y listo. Listo la primera parte. Segunda parte, que me dice encontrar h en términos alfa, beta, b y d. Y bueno, el h lo vemos acá. Y nos damos cuenta que ese lado h que nos están pidiendo va a tener una relación y tenemos que ver cómo trabajarla. Conocemos ese lado, conocemos este ángulo correspondiente, pi menos beta, ¿cierto? 180 menos beta. Entonces, tenemos teorema del coseno. Tenemos dos lados y un ángulo, teorema del coseno. Y nos piden un valor de un lado, entonces también nos sirve teorema del coseno. Por esa parte, en ese sentido, entonces, notamos que ocupamos teorema del coseno, h cuadrado, el lado al cuadrado va a ser la suma de los otros dos al cuadrado, o sea, va a ser b cuadrado más b cuadrado, menos 2 veces bd, por el coseno del ángulo que estaba trabajando, que ya había dicho que era pi menos beta. Con lo cual, reemplazando los valores de la expresión, nos va a quedar que el h va a ser igual a la raíz, lo saqué raíz nomás, ¿de qué? Del d cuadrado. El d cuadrado ya lo habíamos despejado, de acá arriba, ¿cierto? El d. Entonces el d cuadrado va a ser a cuadrado, seno cuadrado de alfa, dividido en seno cuadrado de beta, ¿cierto? Más b cuadrado, que es la siguiente parte, más el d ya lo conocemos, el a seno de alfa dividido en seno de beta, eso es el d, el b por d, me falta el b, por b, coseno, y coseno de pi menos beta es lo mismo que coseno de beta solamente, ¿cierto? Bueno, es una propiedad, solamente es decir coseno de pi menos beta, ocupar la propiedad del coseno de pi, coseno de menos, menos beta, coseno de menos beta, menos coseno de menos beta, seno de menos beta y seno de pi. Bueno, seno de pi va a ser menos 1, entonces esto se va a menos 1, y coseno de, perdón, ahí sí, coseno de pi es 0, y, seno de pi es 0, ahí sí, y coseno de pi es menos 1, entonces este compadre menos 1. Luego nos damos cuenta de que, bueno, este término se va, y esto me queda coseno de menos beta, pero el coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta, entonces esto nos da el término de coseno de beta, y nos debería faltar algo, coseno de beta, pero nos dio negativo. Hicimos bien lo del coseno. Coseno de este más menos, ¿cierto? Eso, coseno de este, coseno de beta, coseno de menos beta, está bien. Coseno de pi es este término de acá, medios, menos 1, está bien, esto nos da menos 1, y nos da menos coseno de beta, eso está bien. Claro, está bien, está todo bien, porque el término, este nos daba un menos acá y le pusimos más acá, así que está todo bien, está todo bien. Ok, entonces con eso terminamos esa parte y tenemos lista la parte B, nos falta la C, que es la última, y me dice encontrar valor de X. Bueno, vamos al dibujito y nos damos cuenta que aquí el compadre de abajo, lo que vamos a hacer es relacionar este ángulo con este ángulo. Lo que vamos a ocupar acá va a ser el teorema del seno, porque tenemos ángulo, y los lados ya los conocemos. Conocemos el lado,
El último creo que no lo conocemos, pero eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, sabemos que, sabemos que el seno de un ángulo dividido en h, el ángulo que está contrario a h, el ángulo que está contrario a h va a ser este ángulo, que va a ser pi menos de gamma y delta, ¿cierto? Entonces, ese ángulo va a ser este de acá, que le voy a poner puntito. Esto vamos a ocupar entonces el teorema de seno con puntito. Me va a quedar como pi menos gamma menos delta, perdón, dije dos veces lo mismo, ahí sí, menos delta, dividido en h, va a ser lo mismo que el seno del mismo gamma que teníamos con su ángulo correspondiente, y el gamma está contrario al x, que es lo que nos pedían. Así que esto va a ser dividido en x, y ahí podemos despejar el x directamente. El x va a ser entonces el h por seno de gamma dividido en seno de pi menos delta menos gamma. Ya sabemos que es delta más gamma. Es lo mismo que ocupamos en la parte anterior. Es la misma propiedad. Así que nos quedaría como... Ahí no se dibuja el gamma. Ahí sí. Este es delta y esto es gamma. Ahí sí. No. ¿Cómo le había puesto el ángulo acá? Uno es este y el otro es... No. Bueno, el reformante es como así. Ahí sí, sí. Entonces va a ser... No, perdón, no voy a escribir el ángulo. Este es gamma y este es delta. Ahí sí. Y con eso terminamos porque ya conocemos los términos de h y está todo bien. Otra forma que vi de hacer este ejercicio para buscar x, lo que me gustó, que encontré lo siguiente, pensé lo siguiente mientras lo hacía, es que este con este tiene relación con tales a este es a este. Entonces ahí puedo sacar el x nuevamente y ese es el problema. Eso es otra forma de hacerlo. Bueno, estimado, estimada, medio tarde le voy a subir este video y que les vaya bonito. Atentamente.